Vamos ahora a leer en la palabra del Señor el texto del mensaje de la mañana en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 4. Y vamos a leer entonces a partir del versículo 14. Aunque podemos también leer el versículo anterior. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes la palabra es sembrada, mas después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son temporales. Después, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, más los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entrando, ahogan la palabra y queda sin fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y llevan fruto, uno a 30 y otro a 60 y otro a 100. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Pues la semana pasada comenzábamos a considerar este pasaje, el bien conocido pasaje de esta parábola del sembrador, y que es la primera parábola en el Evangelio de Marcos, y es por eso que estábamos sentando un poco las bases acerca de qué son las parábolas y también cómo interpretarlo. Y estuvimos deteniéndonos sobre todo en los versículos del 9 al 13, esa exhortación de Jesús a escuchar. El que tenga oídos para oír, oiga. Y también la explicación que daba a los discípulos del uso de las parábolas. A ellos se les había dado el conocer los misterios del reino, pero a los de fuera era en parábolas para que se cumpliera en ellos la palabra también de Isaías en el capítulo 6, para que no vieran ni entendieran ni se convirtieran y hubiera para ellos la sanidad. Bien, pues entonces veíamos esta parábola, y bueno, pues también vamos a continuar pues en los versículos que hemos leído. Se nos da el significado de esta parábola y bueno, pues un poco ligando con lo que último que habíamos visto la semana anterior, pues hemos de retener sobre todo pues esta idea de que el resultado de la evangelización está siempre sometido a la voluntad de Dios. El resultado de la evangelización está sometido a la voluntad de Dios. A los de fuera, Jesús les hablaba en parábolas para que no oyeran y comprendieran. Estaba, por lo tanto, sometido a la voluntad de Dios. Y también a los que oyen, pues también, y que reciben la palabra, pues también su resultado está sometido a la voluntad de Dios. Dios es soberano en cuanto también al resultado y fruto de su santa palabra. Y esto es importante porque pues es importante para no caer en algo que se da a menudo en los ambientes evangélicos, que es en caer en hacer de la evangelización prácticamente una ideología. No en vano se le llama en estos ambientes muchas veces evangelismo, ¿no? Con esta
terminación ismo como marxismo, liberalismo, comunismo o tantos otros ismos, ¿no? Entonces, de hacer de la evangelización realmente la realidad suprema, y todo lo demás ha de estar subordinado a la evangelización. Una ideología en la que pues Dios que quiere salvar a todos los hombres en un sentido, se entiende esto, en un sentido arminiano, ¿no? De que no hay una elección de Dios de unos para salvación, y de que Jesús murió indistintamente por todo el mundo. Y bueno, pues en este caso, si es así, ¿qué es lo que impida que todos puedan llegar a ser salvos? Pues entonces se quiere motivar a la gente, a los creyentes, a dar testimonio, y se trata de movilizar a los creyentes a evangelizar, y muchas veces, la mayoría de las veces, es culpabilizándolos, ¿no? Si se pierden, va a ser tu culpa. Si se pierden, entiendes, ahí no has hablado, ¿no? Pues entonces es culpa tuya, y el estado en el que actualmente se encuentra la Iglesia, pues es también la culpa de los creyentes que no evangelizan. Y por supuesto, si se hace de la evangelización una ideología y es el bien supremo y todo lo demás está subordinado, pues evidentemente todo lo demás en la Iglesia ha de estar subordinado, ¿no? A ganar gente de fuera. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en parecer cada vez menos a una Iglesia, con tal de, en teoría, ganar a la gente de afuera. Y de esta manera los cultos cada vez son menos cultos, ¿no? O reunión de amigos, o espectáculo de televisión, o incluso conciertos de música rock, ¿no? Con luces apagadas y con focos y con música a todo decibelio. Las versiones de la Biblia, pues tiene que parecer todo menos una Biblia, ¿no? La predicación, pues no tiene que haberla o a la mínima expresión. Y bueno, pues todo esto, ya digo, con la idea de querer ganar a los demás, pero en el camino pues nos estamos asimilando más y más a la cultura ambiente, que es la cultura dominante. Nos estamos asimilando y tomando más y más la forma del mundo. Todo esto pues choca con la realidad de la Biblia. Aunque solamente fuera por esto, por lo que hemos dicho, el principio de que Dios es soberano en todas las cosas, y también en la evangelización. Y por lo tanto el Señor, en su soberanía, en su decreto, su voluntad secreta, a algunos envía su palabra y a otros no. Individuos y familias y ciudades y países, y no solamente algunos los envía según su voluntad, sino que también en los lugares a donde llega la palabra de Dios, no en todos los lugares tiene el mismo resultado la palabra de Dios. En algunos, pues no tiene fruto la palabra de Dios, y en otros sí tiene fruto la palabra de Dios. Y en aquellos que tiene fruto, no en todos los lugares es el mismo fruto. Unos son más, otros son menos. Y todo ello, pues, es siempre según la voluntad de Dios. Dios es el soberano. Es, por lo tanto, sí, la enseñanza de esta parábola del sembrador, que vamos a, en esta mañana, pues, intentar considerar un poco más en detalle. Pero antes de hacerlo, quisiera, pues, explicar un poco algo que ya había avanzado la semana anterior, ¿no? Y sé que algunos, pues, teníais interés y lo estabais esperando, ¿no? Acerca del significado de la parábola del sembrador, que se da corrientemente hoy en día en sectores, digamos, sí, podríamos decir, ambientes liberales, ¿no? Decíamos que al explicar esta parábola hoy en día se suelen dar detalles, digamos, más
realistas, ¿no? Esto que significa que pueda concordar más con la realidad de la agricultura, ¿no? Se puede decir así. Detalles más realistas de esta parábola. Nos acordamos, ¿no?, de que según ellos pues tiran la planta antes de hacer los surcos y después giran la tierra, o que ahí están los abrojos de las plantas del año anterior y que todavía no se han retomado, quitado, etcétera, etcétera, y esos serían los espinos. Bueno, puede ser así, pero digamos que añade poco, realmente, si es que añade algo al significado de esta parábola. En estos ambientes que digo liberales, ¿no?, o que están abiertos a esta manera de ver esta parábola, normalmente suelen ser ambientes, utilizo una palabra, preteristas, ¿no? Preteristas significa, pues, tiene que ver con el pretérito, es decir, pasado. En definitiva, son ambientes que consideran que todas las profecías del Antiguo Testamento, todas, están cumplidos en la primera venida del Señor Jesucristo, y que también las profecías que nos encontramos en el Nuevo Testamento se cumplen o en el tiempo de Jesucristo o como mucho más allá en el tiempo de los apóstoles. No hay, por lo tanto, algo para la vida de la Iglesia ni para el final de los tiempos. Entonces, por eso se le llama preterista, porque piensan que se ha cumplido todo ya en el pasado, ¿no? Y de esta manera se suele emplear en estos ambientes mucho la palabra escatológico, ¿no? Pero no en el sentido de un cumplimiento futuro, en el final de los tiempos, cuando venga Jesucristo, sino en el sentido cumplimiento en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, en su venida, en su ambiente, perdón, en su ministerio. Entonces vemos esa visión, y hay que decir que creo que también la Iglesia Católica Romana está muy influida, si no ganada, porque también ha habido declaraciones del ex Papa, el Benedicto XVI creo que era, no lo sé, el Ratzinger, que se expresaba de acuerdo con esta manera de concebir esta parábola en particular y las parábolas en general. Entonces vemos que esta manera, en este ambiente, se cambia el sentido de esta parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque el mensaje viene a ser básicamente optimista. Optimista. Es decir, ellos dicen, bueno, aquí no se está expresando tanto, no hay tanto una exhortación a cómo se oye para que dé fruto a la palabra de Dios, no sería esto, sino más bien esta parábola lo que viene a decir es que el sembrador va sembrando en todo tipo de suelos, va sembrando en todo tipo de lugares, y bueno, pues no dan fruto, pero al final da fruto, a 30, a 60, a 100 por uno, ¿no? Es una siega abundante, escatológica, de la parábola que ha sido sembrada, ¿no? Se le suele conocer a esta parábola, en estos ambientes, como la parábola del sembrador impertérrito. Impertérrito porque no se inmuta por la aparente falta de fruto. Él sigue sembrando y él sigue sembrando, y al final Job, la abundante cosecha escatológica. Bueno, esta manera de ver esta parábola, como decíamos la semana anterior, intenta reducir el significado de la parábola a una sola idea. Y bueno, en principio es un buen principio para abordar las parábolas, ¿no? En general. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que esta parábola, este significado, esta explicación de la parábola, se centra solamente en la parábola, en los primeros versículos que hemos leído,
¿verdad? La semana anterior, que estuvimos considerando, pero pasa por completo, por alto, la explicación que da Jesucristo, y que hay 4 tipos distintos de suelos, y que la palabra da en unos, no da frutos en unos lugares por una serie de razones. Con lo cual vemos que las explicaciones de esta parábola no es, digamos, una alegoría fantasiosa nuestra, ¿no? El significado de esta parábola ya tiene una exhortación, que es la que da Jesucristo mismo. No es una alegoría imaginativa nuestra, porque el Señor Jesucristo da el significado de cada tipo de suelo. Y en cuanto a la exhortación, no es una exhortación de tipo moralista que nosotros o legalista que nosotros nos inventamos y aplicamos a la parábola, sino simplemente es de explicarla, viene de explicar pues las palabras de Jesús de cada tipo de suelo. Con lo cual es lo que vamos a intentar ver, estos 4 tipos de suelos por separado, que también se corresponde, por lo tanto, a 4 tipos de personas, a 4 tipos de gente que puede escuchar la palabra de Dios y que van a dar o no fruto de una manera muy distinta. Esto no significa, por lo tanto, que de 4 personas que oigan la palabra de Dios, pues solamente uno va a dar fruto. No, esto es una fórmula matemática, pero sí que es, en líneas generales, las 4 tipos de personas que reciben la palabra de Dios, su relación con la palabra de Dios y el fin que la palabra de Dios va a tener en sus vidas. Y comenzamos, por lo tanto, con la primera clase de personas, o el primer tipo de suelo, que nos dice en el versículo 14. El versículo 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. La palabra, entonces, está, o la semilla, ¿no? La semilla está identificada a la palabra de Dios. Y el versículo 15 dice: estos son los de junto al camino, en quienes la palabra es sembrada, mas después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Entonces los primeros son los de junto al camino, al lado del camino, junto al camino. Entonces, ¿de qué camino se trata? Bueno, pues seguramente pueda ser que sea un camino que atraviesa el sembrado. Esto a veces se ve en Miranda, pues ahí sembrados todavía quedan sembrados muy cerca de la ciudad, alrededor del campo de fútbol mismo, ¿no? Y entonces la gente, para ir al campo de fútbol, pues atraviesa el sembrado, y hay caminos en medio del sembrado de trigo. Y es curioso porque eso al final se ve, ¿no? Cuando el trigo crece, está creciendo en todo el campo, menos en el lugar donde pasa la gente. Podría ser esto, podría ser también pues un camino al lado del sembrado. En todo caso, pues no creo que sea necesario pues buscar, digamos, una visión realista de la parábola, porque es una parábola y lo importante es más bien la idea. Entonces, fijémonos aquí, no se trata de gente que sea atea, no se trata de gente que esté opuesta a la palabra, no se trata de gente que esté burlándose y que no pisa pues una iglesia ni por asomo. No se trata de esto, sino son gente que está escuchando, están escuchando. Pero ese campo está mal cultivado o no está cultivado, y por lo tanto ese campo será estéril. Ellos oyen la palabra, entonces la palabra es plantada porque están asistiendo, no los que se dan media vuelta y se van corriendo, ¿no? A eso pues ni siquiera les llega la palabra, ¿no? Pero ellos oyen la palabra, pero esa palabra no se introduce, no penetra en su interior. Entonces no está guardada en el interior de la tierra y por lo tanto no da ningún fruto. Vienen entonces las aves y se lo comen, ¿no? Y bien, pues, ¿por qué esto es así?
En Mateo, en el pasaje paralelo, en Mateo capítulo 13, versículo 19, se nos dicen que ellos la oyen, pero no la entiende. Dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fue sembrado en su corazón, pero es que no la entiende. No la entiende. El entendimiento, por lo tanto, es la puerta de entrada de la palabra para nuestra alma, para nuestro interior. Entonces, la situación que nos describe aquí, la situación de este campo es la que nos describe, por otra parte, la carta de los Hebreos en el capítulo 6, ¿no? Podemos ver allí también en el capítulo 6 algo parecido, que también nos habla de un campo estéril al inicio. Dice que en el capítulo 6, versículo 7, porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces viene sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana a la maldición, cuyo fin es ser quemada. Bueno, aquí da fruto, pero no es el fruto deseado, es espinos y abrojos. Recibe la lluvia, ¿no?, la palabra, pero en vez de dar el buen fruto, da un fruto pues espurio de espinos y abrojos. ¿Y eso por qué es? Pues porque siempre están, así decirlo, en pañales. No hay entendimiento de la palabra. Y es lo que dice también al final del capítulo 5, cuando dice de aquellos que después de tanto tiempo tenían que ser ya maestros, pero siempre tienen necesidad de volver a los primeros rudimentos de la palabra de Dios, porque no avanzan, no tienen entendimiento, no comprenden la palabra de Dios. No comprenden la palabra de Dios, siempre están necesitando, ¿no? Porque no hay entonces una comprensión, no hay entonces una madurez en la palabra. ¿Y eso por qué es así? ¿Es que es tan difícil de entender la palabra de Dios? Pues no, porque de hecho además el Señor da el Espíritu Santo para comprenderla. Es la simiente que permanece sobre nosotros, como dice la primera carta del apóstol Juan, y nos enseña todas las cosas. La unción que queda con nosotros. Entonces además Dios nos da el entendimiento, Dios nos da la comprensión. Si nosotros se lo pedimos, el Señor nos lo da. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es entonces lo que hace que esta palabra se quede así, de esta manera infructuosa? Pues es simplemente que no tiene ningún interés. No hay ningún interés por la palabra. Es más o menos lo que dice el apóstol Pablo, pero dicho al revés, que ellos están de cuerpo presente, pero de espíritu ausente, ¿no? En vez de al revés, el apóstol Pablo era de cuerpo ausente pero espíritu presente, pues ellos es al revés, de cuerpo presente están, sí, pero el espíritu no está ausente, y por lo tanto reciben la palabra una y otra vez, pero no hay ese interés y pues siempre están igual, siempre están lo mismo. Y el fin de ellos, ¿qué es? Que esta parábola que les ha sido sembrada, al final pues les será quitada por la acción también del diablo, de Satanás, del maligno. Y esto es también entonces una imagen ¿de qué? De la apostasía. Es una imagen de la apostasía, de aquellos que al final acaban y que no tienen nada de la palabra en sí mismos, ni de bíblico, ni de fe del Señor Jesucristo, y por lo tanto viven una vida exactamente en todos los sentidos igual que los demás. Así que la exhortación aquí es evidente y nos viene dada por la misma palabra de Dios y las palabras de Jesús. ¿Se entiende la palabra de Dios cuando la leemos o la escuchamos? ¿O permanece siempre un libro cerrado?
¿Cuál es el interés nuestro acerca de la palabra? ¿Hay algún interés para aprender la palabra de Dios? ¿El venir, el escuchar es cuestión de imposición? ¿O es cuestión de rutina? ¿O realmente por nuestra parte es algo deseado? Hay un interés por la palabra de Dios, un hambre y una sed de la palabra de Dios. Pues esto es entonces lo que primero se necesita para que la palabra de Dios pueda entrar y producir fruto. Un corazón debidamente preparado, cultivado, para poder recibir debidamente la palabra de Dios, para que dé fruto. Eso en cuanto pues al primer suelo. El segundo suelo, a continuación, la segunda clase de personas, pues nos dice que son aquellos que son sembrados en pedregales, versículo 16. Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, enseguida la reciben con gozo. Estos, por lo tanto, sí que reciben la palabra y sí que se introduce, es decir, que algo comprenden de ella. Y no solamente la comprenden, sino que además genera también resultados en ellos y en particular gozo. Hay gozo. Como también leemos, es interesante, en Hechos capítulo 2, versículo 41, al final pues de la predicación del día de Pentecostés de Pedro, pues dice que aquellos que recibieron la palabra con alegría fueron bautizados. Y vemos pues que no solamente la reciben, no solamente hay un gozo, sino que también pues comienza a desarrollarse algo la planta, comienza a darse algo, alguna expectativa de fruto. Son comienzos, digamos, prometedores. Pero, al final eso, pues, dura poco. Vienen los problemas, dicen, los problemas que describe aquí el versículo 17, no tienen raíz en sí mismos. Claro, pues no tenían, estaban las piedras, los pedregales, y no había mucho espacio para las raíces, ¿no? No tienen raíces en sí mismos, sino que son temporales. Después, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Entonces vienen los problemas por ser cristiano, viene la aflicción por ser cristiano, el gozo inicial y la alegría, ¿no? Pues pronto se baja y entonces comienza la vida cristiana normal. Y vemos que la vida cristiana normal también es una vida de mucha dificultad y a veces pues de persecuciones incluso, no tanto físicas hoy en día entre nosotros, pero sí digamos que el ser cristiano no va a significar ni mucho menos ser popular. No significa que todo el mundo te vaya a recibir, a aceptar con una sonrisa y que vayas a aspirar a todo lo mejor en esta vida, porque más bien puede ocurrir lo contrario por ser cristiano. Así, por lo tanto, cuando ocurren todas estas cosas, pues dice que se escandalizan. Todas estas dificultades se convierten en una piedra de tropiezo y caen de la fe. ¿Y esto por qué? Por lo tanto, bueno, la semilla, la palabra, había introducido, había penetrado, pero muy poco. Se había quedado superficialmente en ellos. La palabra no se había introducido de manera profunda en su corazón. La palabra, pues, sería una especie de, por así decirlo, actor secundario en su vida. Y el actor principal siempre seguirían siendo ellos mismos. Ellos se les llama temporales, ¿no? Dice en el versículo 16, no tienen raíz en sí mismos, sino que son temporales. Literalmente significa por un tiempo. Entonces surge la pregunta, si ellos fueron alguna vez verdaderos cristianos. Y es por eso por lo cual
Se dice de algunos que han estado dentro y que después se han apartado, de ellos que pierden la salvación, han perdido la salvación. Se pierde la salvación. La gente dice, mira, era de los nuestros, ¿no? Él hablaba como cristiano, se reunió con nosotros, estuvo reuniéndose durante X tiempo, durante tantos años, ¿no? Él hablaba con nosotros, él oraba con nosotros, él pues leía la palabra, entendía, participaba a veces en las conversaciones, en los cultos tal vez, pero se marchitó y al final pues también desapareció de la iglesia. Bueno, pues a esto evidentemente hemos de responder no de una manera dogmática, pero es una verdad de la palabra de Dios que nos dice en Romanos 8 que a todos los que Dios amó, a esos predestinó, y que a los que predestinó, a esos llamó, y a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos glorificó. Por lo tanto, vemos que la salvación de Dios, puesto que depende del decreto y de la elección de Dios, no se pierde. Los verdaderamente elegidos perseveran, ¿verdad? Y por lo tanto la salvación, si uno es salvo, una vez que Dios lo ha salvado, no se pierde, va a perseverar. Por lo tanto, la conclusión entonces es que ellos, a pesar de que habían recibido la palabra de Dios, a pesar de que la palabra de Dios había hecho pues algún tipo de movimiento en sus vidas, esa palabra no los llegó verdaderamente a regenerar. No fueron regenerados por la palabra, tal como dice Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 21. No, por lo cual, dejando toda inmundicia y abundancia de malicia, de recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así pues, con todo y con eso, esta parábola siempre es también una advertencia solemne, ¿no? Para todos. ¿A qué? A no ser superficiales con la palabra. No ser superficiales. Sino, vemos, a profundizar más y más en la palabra de Dios. Y que también la palabra de Dios, por lo tanto, siguiendo esta imagen que hemos visto, pues venga cada vez más y más profundo en nosotros. No como algo superficial, porque si se queda superficial, pues en un momento dado nos podríamos imaginar aparte de la palabra de Dios, ¿no? Podemos pues prescindir de ella. La palabra de Dios ha de estar tan profundo en nosotros de que si la arrancas del corazón, te llevas el corazón. No puedes concebir la vida sin la palabra de Dios. Así ha de ser. Y por lo tanto debemos desear de ser completamente transformados por la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea en nosotros una semilla que dé fruto y seamos completamente transformados por la palabra de Dios. Y no solamente un poco, sino completamente, como dice Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo 13, cuando pues Jesús le quiere lavar los pies y él al principio lo rechaza y después accede diciendo, pues Señor, no solamente los pies, sino la cabeza, todo el cuerpo, ¿no? Así pues hemos de desear nosotros la palabra del Señor completamente. El tercer suelo, la tercera clase de personas, lo vemos a continuación cuando dice que, versículo 18, los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra
Mas los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entrando, ahogan la palabra y queda sin fruto. También, por lo tanto, la reciben, pero aquí apenas sale la planta, están los espinos que, bueno, dice entrando, ¿no? La idea es como que vienen sobre ella, ¿no? Se les echa encima y, bueno, pues se queda sin fruto. Ya digo, no creo que esto sea algo realista, ¿no? Uno pasa ahora al lado de unos campos de trigo, los trigos ahora están verdes, ¿no? Parecen alfombras de césped, ¿no? Y, bueno, no hay espinos que se le suben encima, es una imagen, es una ilustración, ¿no? Una vez más, es algo para explicar lo otro que es lo importante, ¿no? Y lo importante es que se compara a los espinos con, como vemos aquí, primero los afanes de este siglo, las preocupaciones de este tiempo presente, el engaño de las riquezas. Vemos las riquezas que te engañan, que piensa uno que va a ser pues feliz o le va a proporcionar pues realmente la plenitud en la vida, ¿no? O también dice los deseos, las codicias de otras cosas, ¿no? Unos deseos, los deseos que están en los corazones, ¿no? Y bien, pues uno puede incluso tener cierto interés por la palabra de Dios, pero cuando al mismo tiempo no se puede quitar de la cabeza toda una serie de cosas, ¿no? Como vemos, todos estos deseos, estas codicias de esta vida presente, etcétera, etcétera, o el amor al dinero en particular, sobre todo. Pues entonces uno tiene un corazón y una mente, digamos, conforme a nuestra naturaleza y conforme al patrón del mundo, una mente mundana. Y evidentemente no se puede servir, como sabemos, a dos señores al mismo tiempo. No se puede servir a Dios por su palabra y, por otra parte, a la riqueza o al dinero, ¿no? Porque o amará a uno o aborrecerá a otro. Y al mismo tiempo, como dice Santiago, quien se quiere hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No seáis amigos del mundo. Porque si os hacéis amigos del mundo, os hacéis al mismo tiempo y de repente, por el hecho mismo de hacerlo, en enemigos de Dios. Así, por lo tanto, uno tiene que cultivar la tierra, ¿no? Uno tiene que cultivar su propio corazón. Uno va a tener, sí, interés por la palabra de Dios, pero también tiene que cuidar su propio corazón, de arrancar los espinos, arrancar las malas hierbas, ¿no? En una huerta, esto requiere un trabajo continuo. Si dejas 3, 4 días, 5 días, una semana de ir arrancando las malas hierbas al final crecen tanto que al final no distingues tus propias lechugas o lo que hayas plantado ahí del resto y se lo come. Así, por lo tanto, sí, hemos de leer la Biblia y hemos de tener pues interés por la Biblia y que sea lo más profundo posible, sí, pero al mismo tiempo hemos de tener un ojo puesto en nosotros mismos y en nuestro corazón para arrancar los malos deseos que molesten, dificulten o que perjudiquen a la palabra de Dios en nosotros. Y bien, por último, el cuarto tipo de suelo, el cuarto tipo de personas, la buena tierra, que nos dice, versículo 20, estos son los sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y llevan fruto. Uno a 30, otro a 60 y otro a 100. No da aquí Marcos más detalles acerca de la tierra. Se nos dice que es buena. ¿Por qué? Porque la reciben. ¿Y es buena por qué? Pues porque no está endurecida, ¿no? Como en el camino. Porque no es superficial o tiene el terreno de pedregales. O porque no tiene estos espinos. Es decir, que entienden la palabra de Dios,
es profundamente plantada en sus vidas, se arranca también las cosas que perjudican la palabra de Dios, esos deseos y concupiscencias en nosotros, y por lo tanto, al recibirla, al no rechazarla, lleva fruto en ellos la palabra. ¿De qué fruto habla? Evidentemente está refiriéndose al fruto de la gracia de Dios, una vida transformada y por lo tanto no solamente pues a un nivel de ideas o de conocimiento, sino también de vida, de obras, de buenas obras que glorifican a Dios, de comportamiento. Un estilo de vida, por lo tanto, que glorifica a Dios. Un carácter también, un carácter que refleja, ¿no? Pues a Cristo, un carácter cristiano. El fruto del Espíritu que dice también Pablo en Gálatas 5. El fruto que da en esta buena tierra. Y fijémonos pues que no es en todos igual. Uno es a 30, otro a 60 y otro a 100. Curiosamente, en Mateo el orden es al revés. Unos a 100, otros a 60 y otros a 30. Pero bueno, la idea es que no en todo el mundo se va a dar este fruto de igual manera. Y esto, por lo tanto, ¿qué importancia también tiene? Pues fijémonos que también esto excluye el perfeccionismo. El perfeccionismo. Es decir, que todo el mundo tenga que tener 100. O que todo el mundo tenga 60 y que si no tienes 60 no eres nada, ¿no? O que si no tienes el don de lenguas, ¿no? Como se impuso en su momento, pues entonces uno no tiene el Espíritu Santo, o si uno no tiene una segunda experiencia, pues entonces uno realmente no ha tenido el Espíritu, no ha recibido el Espíritu. Entonces uno es a 30, otro es a 60, otro es a 100, uno tiene más fruto y otro tiene menos. E incluso pues estará aquel que solamente tenga 20, o aquel que solamente tenga 10, o aquel que solamente tenga 5. Pero si ese fruto es genuino, si es verdaderamente un fruto de la palabra, por lo tanto un fruto del Espíritu, entonces es un creyente verdadero y es verdaderamente salvo. La importancia, por lo tanto, no es la cantidad, sino, sí, la calidad. Si es un fruto genuino del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, si es una obra de Dios en la vida de las personas por medio de la palabra. Y aquí, por lo tanto, esta es la parábola del sembrador. Y la exhortación, bueno, lo hemos ido viendo a medida que hemos ido pues, considerando cada tipo de suelo. Entonces, no es cuestión de incidir más o mucho más en este sentido. Pero bueno, a modo de conclusión, pues no voy a decir, ¿no? Creo que sería pues tal vez una manera que se haga, pero no lo sé si se hará o no, pero seguramente de hacer la pregunta de ¿qué tipo de suelo eres tú? ¿No? ¿Qué tipo de suelo eres tú? Porque sin la gracia de Dios, todos nosotros igualmente pues vamos a ser un tipo de suelo u otro, pero va a ser el tipo de suelo que no da fruto. Que no da fruto. Sin la gracia de Dios, igualmente nos vamos a quedar sin fruto en nuestra vida. Creo que la verdadera manera de ver las cosas es que el Señor ahora, hoy, en este momento, te está dando, nos está dando a todos, me está dando a mí también, a todos, la palabra. Y por lo tanto, nos está mostrando su gracia, la bondad que Él tiene para con nosotros. Y entonces la exhortación evidentemente es a no recibir en vano esta gracia de Dios que Él nos hace, de la palabra. Hemos de ser sinceros con nosotros mismos y honestos para con Dios. Pero creo que lo que hemos de hacer sobre todo es anhelar la palabra de Dios. Anhelar la palabra de Dios tal como dice en
Primera de Pedro, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, cuando dice: dejando pues toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y todas las difamaciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación. Se está hablando de la leche de la palabra. No adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación. Por lo tanto, anhelar la palabra para, de esta manera, anhelar estar con el Señor en esta vida y después para siempre con el Señor. Anhelar. Cuando éramos niños pequeños y los padres pues tenían que hacer un viaje, salir de viaje, estábamos anhelando la llegada del día. Estábamos esperando, anhelando, hasta que llegaba el día y entonces pues nos salíamos y era la gran aventura. Bien, debemos estar anhelando este viaje que es nuestra vida, aquí en esta tierra. Este viaje, esta peregrinación, anhelarlo, ¿no? De hacer con el Señor y continuarlo en esta vida hasta el final del destino, que es será igualmente estar en la presencia de Dios para siempre. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Amén.